Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz. Hola, muy buenas tardes, ya son la 1 de la tarde. Cerrando filas, un programa donde aprendemos todos de nuestros errores, fracasos, pero también de nuestros éxitos. Les da la bienvenida Alejandro Huerta de Evaluación Estratégica. Tengo el honor y el gusto de presentar a Heréndira Córdoba, psicóloga de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ha tenido una amplia experiencia como empresaria también. Por eso tengo el honor de presentarles. Gracias por acompañarnos, mi querida Heréndira. Y pues como te comenté atrás de cámaras, el tema de la remuneración es un tema muy importante. Si te parece, podemos abordar este tema con tus inquietudes, tus preguntas, y con mucho gusto intentaré explicarlo con la estructura y el fundamento para que los empresarios puedan tener una práctica, un criterio, un procedimiento para gestionar las remuneraciones con su personal. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Para mí es un honor compartir este espacio contigo, con alguien que sabe tanto de las organizaciones, la estructura y demás. Y justamente mientras estamos aquí platicando, pues el mundo productivo y el mundo laboral y organizacional no se detiene. Y una partecita muy importante de todo este abanico es el capital humano, justamente quienes están ejecutando las tareas dictadas por el liderazgo, ¿no? Sí. Y la remuneración, pues ¿qué podemos decir? Claro que es un parteaguas y la cerecita del pastel, podríamos decirlo, en esta parte que corresponde al capital humano. ¿Y qué te parece, Alejandro, si para empezar nos platicas un poquito acerca de qué es la remuneración? ¿Cómo no? Encantado de explicar. Mira, y hiciste una introducción sensacional. La gestión del capital humano. Nosotros pues no podemos iniciar un procedimiento o una gestión del capital humano si no consideramos la remuneración y el sueldo como una responsabilidad legal, moral y administrativa que tiene el patrón de pagar salarios justos y competitivos. Exacto. Fíjate que el salario está regulado por el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el salario debe ser remunerador, que cubra con las necesidades básicas, y para eso cada año la Comisión Mixta de Salarios Mínimos establece los salarios mínimos generales y mínimos profesionales. De 2018 a la fecha, estamos hablando ya casi 7 años, los salarios mínimos se han incrementado cerca del 110%. Cada año entre el 15 o 20% han subido los salarios mínimos. No así los salarios para el personal técnico, los profesionistas y los ejecutivos. En promedio, en este mismo periodo, los salarios se han incrementado en un 55% para el personal administrativo y gerencial. Sí. Pero los salarios mínimos han tenido un incremento mayor. Lo mismo pasa con las contrataciones colectivas. Los sindicatos, que son los que regulan también los tabuladores para personal sindicalizado, puestos operativos, se han incrementado 4 o 5% cada año. Pero los salarios mínimos han crecido cada año entre el 15 y el 20%. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desfase? Pues precisamente que los salarios mínimos ya se han empalmado y se han incrementado con un salario mayor. Y empiezan a generar cierta insatisfacción o inconformidad en los puestos de mando. Los supervisores se quejan: oye, es que yo tengo una mayor responsabilidad que mis colaboradores
y ahora resulta que ganan lo mismo que yo, ¿no? Entonces viene esta insatisfacción, le llamamos nosotros una inequidad de salario. Y entonces yo creo que es el primer punto que deberíamos de considerar. El salario, los patrones deben de vigilar que exista le llamamos una equidad interna, que es una alineación vertical entre los sueldos de más responsabilidad, que son los ejecutivos, los puestos medios, los gerentes medios, los jefes de departamento y los técnicos. O sea, tenemos que asegurar que exista una proporción de salario con respecto a la responsabilidad, con respecto a las funciones y los resultados esperados. De otra manera, vamos a empezar a empalmar los salarios y a provocar una insatisfacción en la administración de sueldos y salarios. Claro, qué interesante lo que mencionas, Alejandro. Y en este sentido, ¿cuál es la relación que existe entre la productividad y la remuneración? Fíjate que la remuneración siempre lo hemos considerado desde hace mucho tiempo como un factor que detona la productividad. Los patrones muchas veces consideran que la nómina es un gasto. Claro. Que es un gasto que desafortunadamente es necesario, pero que no lo comprende como una inversión al capital humano. La nómina debe de ser un factor, y nosotros lo consideramos como detonador de la productividad, porque si está bien estructurado el tabulador salarial, y si está bien asignado el salario a la responsabilidad de cada puesto, identificando cuáles son los resultados esperados de cada puesto, entonces el costo de la nómina se convierte de un costo fijo a una productividad, porque todo el personal va a estar alineado al propósito fundamental de la empresa, contribuyendo con los objetivos, con las metas, con los resultados esperados. La nómina debe estar administrada a través de una evaluación de desempeño, le llamamos. Cada año se tiene que evaluar el desempeño de cumplimiento de objetivos y de metas para asegurar que efectivamente sea una inversión y no un gasto. Claro. Eso es para nosotros muy importante. En ese sentido, ahora estamos nosotros proponiendo que las empresas deben de establecer los famosos KPIs o OKRs. KPIs es el indicador clave de desempeño y los OKR son los objetivos clave. Sí. Quiero decir, ¿tú cómo puedes medir la productividad si no la mides? Claro. Si no la registras, nunca la vas a evaluar. Entonces el objetivo se tiene que relacionar con un indicador de eficiencia. Ejemplo, ventas. Señalar cuál es el presupuesto de ventas, la cuota de ventas asignada al vendedor. El de producción, cuál es el estándar de eficiencia que debe de alcanzar en la operación de su planta. En cobranza, cuál es la cartera de cobro que debe de tener para alcanzar ese resultado. La rotación de inventarios en una empresa, que es algo muy importante. De tal manera que cada puesto debe tener muy claro el indicador de eficiencia que nos permita evaluar cómo está contribuyendo en su desempeño al logro de los objetivos. Exacto, claro. Y en este renglón, Alejandro, además de evaluar el desempeño que corresponda a la descripción de puesto, ¿qué otros factores serían los que se suman a constituir un salario? Pues mira, qué buena pregunta me hiciste. El salario no es nada más un salario base o una cuota diaria. Primero, la Ley Federal del Trabajo establece ciertas prestaciones asociadas al salario, ¿no? Como el aguinaldo, como vacaciones, claro, la prima vacacional. Si trabajas en un día festivo o un domingo, tienes que pagar una prima dominical. Entonces, hay ciertos salarios económicos asociados al salario base. Sin embargo, ya existe una práctica desde hace algunos años recientes de integrar
otras prestaciones que ayudan a compensar el desempeño del trabajo, como la despensa, el fondo de ahorro, las becas o la ayuda escolar para los hijos de los trabajadores, bueno, hasta las guarderías, Claro. en fin, ayuda de transporte. Es un paquete de prestaciones que el patrón debe considerar para obtener la satisfacción del empleado en el trabajo. Exacto. Y entonces también hay que ser empáticos y sensibles con el lado emocional de todos los empleados, ¿no? Sí. Que finalmente son los que buscan el alcanzar los objetivos. Y en ese sentido, Alejandro, ¿se podría hablar de que también existe un salario emocional? Por supuesto. Entonces, el salario emocional ya estamos considerando que no es suficiente pagar un salario económico, sino hay que también considerar estas necesidades particulares que tienen los empleados. No es lo mismo un muchacho que está estudiando o recién salido de la escuela, soltero, que básicamente tiene una necesidad de aprendizaje, de hacer ejercicio, Claro. de una interacción social, si contratas a una persona de 50 años que ya tiene sus 3 hijos que ya salieron de la universidad, habrá que también que considerar cuáles son las necesidades emocionales necesarias. Por ejemplo, a partir del COVID ya se instauró en la mayoría de las empresas un horario flexible, donde acuerdan y se acuerda individualmente con cada uno de los empleados cuáles son la disponibilidad. Tú tienes que trabajar aquí 45 horas. Tienes el derecho a 2 días a la semana de trabajar a distancia desde tu casa, ¿no? Ya la ley de trabajo ya considera en una relación laboral el trabajo a distancia. Claro, el patrón tiene que proveerle las herramientas de trabajo, computadora, silla, mesa, internet, ya son gastos asociados de un trabajo a distancia. Entonces, vemos que ya la relación laboral ya es flexible en los horarios. Por supuesto, eso tiene su repercusión en un liderazgo muy empático, como estás tú diciendo, muy cercano a las necesidades del trabajador. Y cuando el patrón empieza a instaurar o a implementar prestaciones emocionales que produce, bueno, una mejor satisfacción y bienestar en el trabajo, mayor lealtad porque considera mis necesidades particulares, ¿sí? Y sobre todo un compromiso donde si sabe que el patrón está proporcionando estas facilidades de trabajo, pues yo me obligo a trabajar con calidad y con eficiencia. Claro, entonces también podríamos decir que va unado al ambiente laboral en general, su área de trabajo, incluso también pudiera ser la empatía, podemos decirlo así, con su vida personal. ¿En esta parte entrarían los días de descanso, Alejandro, también? Sí, por supuesto. Los días de descanso son descanso ya sea dentro de las instalaciones y fuera de la instalación. Porque luego tienes horario y te está hablando el jefe. ¿Cómo Sí, manejar esta parte? Sí. Eso es que importante esta pregunta. El trabajador tiene la responsabilidad laboral de 45, ahora máximo 48, aunque ya se va a reducir la jornada laboral. El patrón tiene que respetar ese horario, ya sea que esté presente o que esté a distancia trabajando. Cuando son días festivos, no se puede considerar, oye, hay este pendiente, pues háblale a Heréndira, hoy es domingo, son las 3 de la tarde, oye, que es Viernes Santo, es el 1 de enero, no, pues hay días festivos que no puedes tú alterar el descanso obligatorio que le corresponde al trabajador. Claro, y qué interesante también poner ahí bastante atención. ¿Y cómo se podría integrar entonces toda esta compensación a los resultados del salario propiamente? Pues mira, ya en México y particularmente en algunas industrias, industria de manufactura,
e inclusive la industria de servicios financieros, la industria, bueno, se le dice industria o las empresas de comercio, ya establecen bonos de productividad, es lo que nosotros llamamos una compensación variable, que independientemente del sueldo y el salario que devengas, tú tienes un incentivo, tú tienes un bono que se va a devengar cuando cumples con esos estándares de desempeño que yo te comentaba, con estos objetivos. Y regularmente los patrones ofrecen, al año, a fin de año, un bono de productividad que va desde 2 hasta 6 meses de sueldo adicionales, siempre y cuando haya un cumplimiento de objetivos. Entonces, estos bonos detonan la productividad y evita estas evaluaciones o apreciaciones en el trabajo subjetivo, que si me caes bien, que es el sobrino del patrón, que es la prima del dueño y cosas. No. Objetivamente es un colaborador que cumple y obtiene y contribuye con resultados, por lo tanto tiene derecho a una compensación variable. Y la compensación variable, los bonos de productividad, pues son un dinerito adicional que a nadie le cae mal. Claro, por supuesto, siempre es motivante, ¿no? Que sea el extra, digamos, por ahí. Ahora, Alejandro, me pregunto, ¿cómo hacen los directivos, las personas que están en posiciones de liderazgo y esto para lograr esta equidad de la que estás hablando? Porque son muchos factores que implica para lograr una buena remuneración. Sí, efectivamente son dos temas que se tienen que administrar: la equidad interna y la equidad externa. ¿Qué es la equidad interna? Es la necesidad que tiene el directivo, el patrón, de buscar una alineación de los salarios de más a menos en razón de una evaluación técnica del puesto. Se consideran las funciones, las responsabilidades de cada puesto para determinar el salario justo que le corresponda. Mira, nosotros en nuestra empresa, nosotros proporcionamos el servicio de una nueva redistribución de nóminas. Le decimos al patrón: a ver, tu nómina, vamos a pensar en sueldo base, en salario directo, te cuesta al mes 20 millones de pesos para administrar 50 trabajadores. 20 millones de pesos. Te vamos a proponer una nueva alineación, unos nuevos salarios, considerando la responsabilidad de cada puesto y determinar quiénes están sobrepagados o quiénes están subpagados. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nosotros analizamos las funciones, la responsabilidad de cada puesto y determinamos, para la importancia de este puesto, el salario ideal que le corresponde es este. O al contrario, el salario más abajo. Obviamente no podemos reducirle un salario porque la ley del trabajo no te lo permite, pero sí le podemos asignar nuevas responsabilidades que justifique y devengue el salario, ¿no? Exacto. Si el salario está bajo, pues siempre proponemos hacer un plan de mejora, un plan de acción a 6 meses para que exista este incentivo y esta productividad. Entonces, la equidad interna es una alineación vertical que permita pagar una proporción en función a la responsabilidad de cada puesto. La equidad externa es otro tema, es qué tan competitivo estás pagando con respecto a la empresa de enfrente, con respecto a tu región, a tu industria. Claro. Hay que hacer una encuesta de sueldos, una encuesta regional, para poder determinar, le llamamos benchmarking, si tus salarios son competitivos o no. Algo muy importante es tener una política justa y competitiva para atraer y retener el personal que requiere la organización. Fíjate qué interesante el hecho de que como empresarios puedan, en ese sentido, el tener todo este panorama para que tengan un buen ajuste, en caso de ser necesario hacer los ajustes, y que no nada más sea el intercambio monetario de cumples tus funciones,
aquí está tu nómina, sino que se crea todo ese ambiente laboral. Incluso puede ser también el reconocimiento hablado, ¿no? Sí. Y para esto, pues apoyarse de escucho muy puntual en estos sentidos. ¿En qué sentido voy, Alejandro? En el que no es nada más soy empresario y hago esto y te pago, ¿no? Y parte de tu empresa es justamente dar este tipo de asesoría, estas recomendaciones y de evaluar una empresa, ¿no? Eso hacen justamente en evaluación estratégica. Exactamente, lo que hacemos. Mira, hoy los empresarios tienen una gran responsabilidad, que es la continuidad y la sustentabilidad de su negocio, Claro. ¿no? Para eso invierten en sistemas, en equipo, en instalaciones, pero también en talento. Y nosotros hemos considerado que de estos 4 factores, el que puede detonar la productividad es el talento. Cuando tienes personas calificadas, motivadas y comprometidas, créeme lo que la organización, la empresa va a ser rentable y productiva. Así que los servicios que nosotros proporcionamos en evaluación estratégica, pues es apoyar a las empresas, a las organizaciones, para revisar sus políticas, sus procedimientos de pago y proponer salarios competitivos, salarios justos, salarios que aseguren la equidad interna y finalmente que puedan gestionar el capital humano de una manera adecuada. No, qué interesante. Y además saber también, Alejandro, que no importa si su empresa u organización tiene pocos empleados o si tiene muchos, que se acerquen a evaluación estratégica para que escuchen sus recomendaciones y que todos marchen siempre al mismo objetivo, ¿no? Qué interesante que se acerquen. No importa si son 20 trabajadores o 20,000 que hemos tenido oportunidad de dar asesoría a empresas globales o nacionales. Todos tienen la necesidad de gestionar el capital humano, de administrar sueldos. Todos tienen la necesidad de ser productivos, todos tienen la necesidad de asegurar la sostenibilidad del negocio y la continuidad. Entonces, qué mejor que hagamos las cosas bien desde un principio. Claro, y dense la oportunidad porque justamente vas a ofrecer un taller de liderazgo. Sí. ¿Es correcto? Invítanos, por favor. Pues mira, por supuesto, están cordialmente invitados. El próximo lunes 13 vamos a iniciar un webinar, un taller sobre liderazgo y coaching para fortalecer equipos de alto desempeño. Va a ser 4 sesiones, 13, 15, lunes 13, miércoles 15, lunes 20 y miércoles 22 de las 5 a las 7 de la tarde. Los vamos a recibir con mucho cariño y sobre todo vamos a ofrecerles herramientas y estrategias cómo fortalecer los equipos de alto desempeño. Hay que acercarnos para estar siempre bien preparados. Sí. Interesante, Alejandro. Pues te agradezco todo este espacio que nos estás brindando y con toda tu relación y preguntas muy pertinentes, mi querida Heréndira. Y pues todos aprendemos. Claro. Todos aprendemos, estamos aquí en la mejor disposición para apoyar a las empresas, pymes, como decías tú, medianas, grandes, globales, familiares, que son un sector muy importante. Y bueno, pues vamos a recibirlos con mucho gusto ahora en este próximo webinar que vamos a arrancar el lunes 13 de abril. Claro que sí, pues vamos a inscribirnos en webinarvalua.com.mx y sigamos muy de cerca evaluación estratégica. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, mi querida Heréndira. Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026, aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz.